Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo les bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Un día, cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Palabra del Señor. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos. Hoy es la fiesta, la solemnidad del bautismo del Señor, y también comienza el tiempo ordinario. De mañana el sacerdote saldrá vestido de color verde y empieza ya la primera semana de las 34 semanas del tiempo ordinario, que van a ser interrumpidas, entre comillas, con letras minúsculas interrumpidas, por la Cuaresma, por la Semana Santa y por el tiempo de Pascua, que también son fuertes. Por eso es que las 34 semanas del tiempo ordinario, más las semanas de Cuaresma, más la Semana Santa, más la Semana de Pascua, más las semanas que hemos pasado del tiempo de Navidad de Adviento, suman las 50 y tantas semanas que tienen, 53 creo, que tiene un año normal, un año civil. El año litúrgico corre de una manera especial, tiene sus tiempos. Pero ¿a qué se dedica el tiempo ordinario? Ese tiempo donde el Padre sale de color verde, donde se leen las lecturas de los evangelios en forma semicontinua, pues está dedicado a mostrarnos las enseñanzas de Jesús, sus milagros, sus parábolas, sus discursos, de tal manera que nosotros pasemos por la vida de Jesús para que Jesús pase por la nuestra, impregnando nuestro corazón. Primera enseñanza entonces, preparémonos para mañana. Este es el último día del tiempo de Navidad. ¿Qué enseñanzas me trae la fiesta que celebramos hoy y con la que cierra este tiempo de Navidad? Pues Jesús no tenía la necesidad de bautizarse con Juan, no tenía la necesidad de penitencia, no tiene la necesidad de perdón de ningún pecado, pero hizo lo mismo en la encarnación, hacerse uno de nosotros. Al bautizarse, él mismo instituyó el sacramento del bautismo cristiano, distinto al bautismo de penitencia, de conversión de Juan. Vayámonos entonces a meditar un poquito qué cosa quiere decirnos la fiesta de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque el bautismo, el sacramento del bautismo, es la puerta de entrada a la iglesia. Entonces yo hoy día tengo una gran pregunta. Al preparar esta reflexión ya desde el lunes pasado, vengo dándole vueltas. ¿Cuál es el centro, cuál es el núcleo de la reflexión el día de hoy? Porque si el bautismo es la puerta de entrada a la Iglesia Católica, ayer he bautizado 3 niñitos, si ese bautizo es la puerta de entrada, entonces la gran pregunta hoy es: ¿por qué vale la pena ser católico? ¿Por qué vale la pena ser cristiano? A alguien le puede parecer una barbaridad esta pregunta, porque dice: padre, ¿cómo se pregunta eso? Sí que vale la pena, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes qué decirle a una pareja de jovencitos que no quiere casarse? Porque tiene que casarse por la iglesia. ¿Sabes qué decirle a un par de papás jóvenes, papá y mamá, y decirle: oye, bautiza a tu hijo, que vale la pena? Y si te preguntan los argumentos, y si te preguntan por qué. Empecemos con cuáles son los efectos del bautismo. Primer efecto, borra el pecado original. Segundo efecto, nos convertimos en hijos de Dios. Tercer efecto, somos miembros de la iglesia. Esos son los 3 efectos claves del bautismo, del sacramento del bautismo. Cuando yo celebro una liturgia del sacramento del bautismo, hay 5 signos. En esos 5 signos les digo, hay 3 efectos. El primero, vayamos con el primero. Dice que se borra el pecado original. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa hoy con cada uno de estos efectos? Porque decía, de repente, unos papás que no quieren bautizar a sus hijos y que dicen que se bautice cuando tenga 18 años si quiere, o una pareja de jovencitos que son excelentes, que los conozco mucho y que me dicen: padre,
si me caso es por ti, por nuestra amistad. Yo le digo, así no te caso. Tómate tu tiempo, pero así no te caso. Por mí, no. Yo no soy nadie aquí. La iglesia es de otro, de alguien más superior. Es de Dios, es de Jesucristo. Entonces ahí los tengo en el refrigerador, pensando, meditando, porque yo les digo, cuando tengan un buen motivo, vienen y yo los caso, feliz. Y no necesitan hacer grandes fiestas ni nada. No, sí, vamos a hacerla, pero quiero convencerme. Esa gente me parece muy inteligente. Y de eso se trata la meditación del día de hoy. Hay que encontrar motivos. Son preguntas decisivas que yo debo hacerme y que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué tengo yo que decirle a esta gente para que se case, para que bautice a su hijo? Es más, que tengo que decirle a alguien, a un jovencito que no quiere venir a misa, ¿por qué tiene que venir a misa? Esas son preguntas existenciales. Vamos con el primer efecto. Te quita el pecado original. Alguien podría decir, pecado. Con tanto relativismo se cree hoy que no hay pecado. ¿Qué pecado, padre? Si algo me gusta, está bien. Si me provoca, está bien. Y no es pecado, ¿ya? Porque me provoca. Quizá ahora la cultura del deseo es la que manda. Y de aquí se deriva algo que es grave. Muchas gentes, hasta muchos curas, dicen, es que todos se van al cielo cuando se mueren. Porque el pecado no existe. Y eso es grave. Por lo tanto, hay una cosa en contra ya. Que algún papá me puede decir, oye, te quita el pecado original y te quita los pecados personales. Pero padre, si el pecado no existe, el pecado sí existe. Y el pecado te daña y daña al otro. Vamos al segundo efecto. Te hace hijo de Dios. Te hace hijo de Dios. A ver. Ayer le explicaba a un par de a una familia grande que bautizaron a un par de primitos, uno de 6 meses, el otro de 2 añitos. ¿Qué son? No los había bautizado todavía. Y casi todos, hijos de Dios, pues ellos son hijos de Dios. No, ahorita no. Son criaturas de Dios. Dios ama a sus criaturas. Dios los ha creado y los ama. Pero ahorita no son hijos de Dios. En un ratito que los bautice, que le eche el agua en la cabecita, empezarán a ser hijos de Dios. ¿Qué tipo de hijos? Hijos adoptivos. Por lo tanto, el bautizo te hace hijo de Dios. Otro punto en contra. Alguien me diría, padre, le voy ganando 2-0. ¿Por qué? Porque como no hay pecado, y la sociedad dice no hay pecado, porque viva la cultura del deseo y el hedonismo, ahora se dice que todos son hijos de Dios. Bueno, el bautismo te hace hijo de Dios. Tercero, te hace miembro de la iglesia. Padre, me dice, aquí es donde más tengo problemas. Voy a confesarme con ustedes. Aquí tengo muchos problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia está desprestigiada. Si no, miren, algunos años atrás, el Banco Vaticano, los pederastas, las barbaridades que hay en la iglesia. Y uno dice, ¿y qué es esto? La iglesia es una institución que es de Dios. Y si está desprestigiada por nosotros. Uso el plural majestático porque, en fin, tengo que usarlo. Me da vergüenza, pero tengo que usarlo. La iglesia es santa por Cristo, pecadora por nosotros. Pero es un medio de salvación. Por lo tanto, es santa. Y me salva si yo quiero salvarme. Y colaboro con la gracia. Muy bien. Entonces, con esta lógica, los 3 efectos del bautismo quedarían destruidos. Por lo tanto, habría que darle la razón a esos papas que dicen, no quiero bautizar a mis hijos. Pero cuidado, existe el pecado, te hace daño, la iglesia es un medio de salvación, y por último, te hace hijo de Dios. Y yo quiero ser hijo adoptivo de Dios, como lo son, todos somos aquí, hijos adoptivos de Dios. Muy bien. Entonces, acabamos de encontrar los motivos porque la gente o los padres de familia no quieren bautizar a sus hijos. O quizá también un par de chicos que ahorita viven juntos no se quieren casar. Es más, podríamos así también encontrar los motivos suficientes para que alguien me diga, yo tengo mi relación con Dios, padre, yo no he perdido mi fe, pero no quiero ir a la iglesia. Ok. ¿Por qué soy católico yo? Si alguien me pregunta, porque esto es bueno compartirlo. Yo, César, padre César, ¿por qué eres católico? ¿Por qué a los 45 años, estando también en una universidad, siendo el vicerrector,
teniendo maestría, doctorado, siendo informático, matemático, tenía todo, que soy católico. Ya ni siquiera digo por qué me fui al seminario, no, eso es otro día ya. Hoy, ¿por qué soy católico? Porque me he encontrado con Jesús. Eso suena medio teórico. Me he encontrado con Jesús, con alguien que me dice las cosas de verdad, con alguien con la cual tengo que contrastarme, con alguien que yo puedo hablar todos los días y no es mi imaginación, con alguien que me dice, que me dice las cosas y casi me las hace y me pone fácil la vida, porque la vida tiene dificultades. Alguien podrá estar pensando, ay, qué fácil, este cura no tiene hijos, no tiene familia, lo que va a mantener, lo mantiene. No es así, no es así por si acaso. Tengo unos problemas que también ustedes tienen. Mi mamá enferma, pago enfermeras, parezco un empleador grande. Mi mamá no puede estar sin enfermera 24 horas al día. Tengo 20.000 problemas, tengo que comprar medicinas también y muchas otras cosas. O sea, también tengo problemas igual que ustedes. No hay diferencia alguna. Se vive la vida y hay que caminar en este mundo con los pies en la tierra. Pero tengo fe, sí. Tengo la fe en mis padres y ahora la mía propia. La que me infundieron mis padres y ahora la mía propia. ¿Por qué merece ser seguidor de Cristo? Porque Cristo es mi Salvador. Y cuando hablo de salvación me refiero aquí y allí. Aquí en esta vida, porque con Él la paso mejor, me miro más. Porque hay una concupiscencia, hay un pecado original, hay una marca ahí. Pienso cosas que no quiero, hago cosas que no quiero. Y las que quiero hacer no las hago, lo dijo San Pablo. ¿Cómo así? En esta vida. Porque si yo estoy con Jesús, tengo 3 cosas que me ayudan en esta vida. Y de eso también quiero meditar, aunque algunas veces las he mencionado, ahora quiero profundizar. Con Jesús tengo 3 cosas adicionales que no las tengo con nadie más. Tengo luz, tengo gracia y tengo misericordia. Vayamos con la primera. Luz. Si no sé distinguir el bien del mal, me hago daño a mí y a los otros. Difamar, por ejemplo, y calumniar es un pecado muy grave. Si yo no sé que es un pecado, si yo no sé que está mal, hago daño. Y me hago daño, me enredo. Qué don tan grande haberme encontrado con alguien que me dice y que me enseña a distinguir el bien del mal. ¿Por qué digo esto? Porque en este mundo la corriente es que mientras menos sepas es mejor. La iglesia te dice, sé, tienes que saber más. Los comunistas, Venezuela, Irán, Rusia, los marxistas, su política es no educar al pueblo para que sean ignorantes y no haya alguien que diga voy a tomar el liderazgo porque aquí somos esclavos. Y nosotros no estamos tan lejos. ¿Qué se vendrá en 2026? No se sabe. ¿Ya ven cómo el Evangelio interviene en nuestras vidas? Pero esto no es suficiente, por si acaso. Saber qué es bueno y qué es malo no es suficiente, porque muchas veces hacemos el mal aún sabiendo que es mal y sabiendo que daña, lo hacemos. Nadie puede decir, no, yo sé todo y yo no hago el mal. Todos sabemos que es mal y lo hacemos. Sabemos que es mal chismear y chismeamos. Sabemos que es mal criticar y criticamos. Sabemos que es mal juzgar al prójimo y juzgamos. Entonces hay un segundo paso de la escalera. Aparte de luz, de saber diferenciar entre el bien y el mal, también Jesús me da gracia, me da don, me da regalo. Yo no estoy solo, Jesús me da los sacramentos que yo mismo puedo recibir gracias al bautismo, Eucaristía y reconciliación. San Pablo lo dice, lo acabo de decir, el bien que quiero hacer no lo hago y hago el mal que no quiero. La gracia siempre me acompaña, pero necesita colaboración. No al estilo, la gracia no al estilo protestante. Solo gracia, dice Lutero. La gracia te basta. Tú puedes ser cualquier cosa, pero la gracia te convierte. No, hay que colaborar con la gracia. Tercer paso del escalón. Luz, gracia. La luz me ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Ya sé que es bueno, ya sé que es mal, pero igual caigo, hago cosas malas. Dios me ayuda con su gracia, pero igual caigo nuevamente y ahí viene el tercer escalón de la escalera. Misericordia. Si el camino
Digo, si en el camino tengo ayuda de Dios para recorrer este camino, pero me desvío, aquí viene este don tan grande, el sacramento de la misericordia, la confesión. Ojo, aquí está el Dios de la misericordia que te perdona todo y te encarrila, pero no es el Dios tonto que quiere engañarte y que te dice, no pasa nada. No, porque el pecado tiene pena y culpa. En eso vamos a insistir este año, que estamos en un año de gracia. Y este año es lo importante, donde se puede hacer indulgencias. Hay que saber que el pecado tiene pena y culpa. Dios te disculpa, te quita la culpa, pero la pena queda. Y Padre, ¿qué es la pena? La pena es la pena que vive una mujer que tiene 80 años, que a los 20 abortó y hasta ahora no le pasa el dolor. Las tengo muchas en confesión. Pero hijita, ya te has confesado de eso. Pero quiero seguir confesándome porque me duele tanto haber abortado a los 20 años sin saber qué hacer. Pero ojo, la luz, la gracia y la misericordia son gratuitas. Sí, son gratuitas de parte de Dios, pero yo tengo que colaborar. ¿Cómo colaboro con la luz? Formándome, leyendo, rezando, estudiando, asistiendo a charlas. La luz, la gracia. ¿Cómo colaboro con la gracia? Tratando de saber recibirla. ¿Y cómo colaboro con la misericordia? Pasando esa vergüenza que muchos la pasamos confesándonos. En la confesión hay vergüenza, pues, ¿no? Claro que sí. Yo tengo vergüenza de confesar las cosas tan horrorosas, aunque no son tan horrorosas, pero para mí sí. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué dejo de hacer? Entonces, ahí está. Es un precio que hay que pagar. Para terminar, y ya no extenderme más, ¿qué debo hacer el día de hoy? El día de hoy debo de pensar en mi bautizo. Porque el bautismo no es que ya pasó un día y ya chao, ya. Eso fue hace, en mi caso, 57 años. No, ya pasó, ya fue. No. La iglesia te pide que hoy renueves tu bautizo. Y lo renueves con 3 semillas. ¿Qué tal está mi bautizo hoy? En estos 50 y tantos, 40 y tantos, 80 y tantos años, ¿cómo está mi bautizo? Y la primera semilla es la fe. ¿Cómo va mi fe? O vivimos el mal del relativismo, lo acabo de decir. El mundo está enfermo porque no hay fe. La fe es como un testigo en una carrera. Hay que pasarla y hay que pasarla bien. Si se te cae el testigo, quedas descalificado de la carrera. Hagan lo propio con sus hijos y con sus nietos. Pásenle esta semilla, este testigo de la fe, pero no a la fuerza. Pásenlo razonando, sabiendo que Dios interviene en la vida de la familia, en la universidad del chico, en el trabajo de papá, en los gastos que hacen, en los sacrificios que hacen, en las penas, en los dolores y en las alegrías. Esa es una fe verdadera. Segunda semilla, esperanza. ¿Cómo va mi esperanza? Nuestra cultura tiene un problema de esperanza. ¿Cómo se nota la falta de esperanza? Muchos ya no quieren tener hijos. Es así, es más, no se quieren ni casar. Hay mucha amargura en el mundo, mucha tristeza, mucha queja, no hay confianza en la vida. Estamos al borde de que alguien apriete un botón, algún ridículo de estos por ahí, o que mande retos, mi misil es mejor que el tuyo, como si esto fuera un juego. La soberbia, ¿hasta dónde puede llegar? No hay esperanza en el mundo. Es más, yo lo noto, esto lo noto cuando tengo mi familia en Alemania, cuando voy a verlos cada 3, 4 años, que me invitan, cada vez hay menos niños. Y ahora lo estoy viendo acá. Una señora vino con un coche, qué lindo, me encantan los niños, voy a bendecirlo, destápelo. No, es un gato. Y estaba tapadito en un coche con una frazadita. No me estoy burlando de la señora para nada. Amo a los animales. Pero hay una falta de esperanza en el mundo. Ya los jóvenes no quieren tener niños. Ahora, gato. ¿Por qué? Porque no habla, no fastidia, no hay que llevarlo al colegio y se le da sus bolitas. Chao. Y se le pone su arena para que haga sus cosas. Y entonces, qué fácil. No hay esperanza. Y todo viene de la raíz. No hay fe, no hay esperanza. Caridad. La caridad crece compartiéndola. Yo a los niños ahora a las 10 de la mañana les voy a hacer una adivinanza. ¿Qué es lo que crece cuando se comparte? Es una adivinanza de niños. ¿Qué cosa crece rápidamente cuando se comparte? El fuego. Claro, si no, miren a California.
Cuando se comparte se extiende muy rápidamente, ¿no? Bueno, pues el fuego del amor es el que crece, y eso tienen que decirle, y tienen que darse cuenta en sus casas, que no son las dificultades, no es la mala respuesta que te dio tu esposo, o la mala respuesta que te dio tu esposa y que te hirió porque eso es pura soberbia. No es eso. Hay que rescatar las cosas buenas porque tienen una responsabilidad gigante en casa con tus hijos, y hay que acostumbrarse a ver las cosas buenas en su verdadera dimensión y también las cosas malas. Nosotros somos expertos en achicar lo bueno y en agrandar lo malo porque estamos heridos. Queridos amigos, hoy creo que es importante meditar sobre cómo va mi bautismo. ¿Por qué entonces, pregunta final que la hice al principio, por qué debo bautizarme? ¿Por qué debo venir a misa? ¿Por qué debo casarme? Dirán un par de jovencitos. No me gusta mucho la respuesta, pero es una respuesta muy práctica, porque me conviene, porque Dios me ayuda a vivir, porque Dios me toma de la mano, porque tengo a alguien con quien contrastarme, porque soy débil y necesitado, soy un mendigo de Dios y necesito de